valor sentimental muy grande, porque mi infancia en María Grande hizo también que fuimos criados en un lugar totalmente diferente al que hoy vivimos. Y hoy están viviendo en Paraná, y yo cuento a mis hijos que nosotros vivíamos sobre calle de tierra, no teníamos teléfono, el teléfono llegó mucho después, ni hablar de la televisión, con una vida totalmente diferente, donde el amigo era juntarnos en la esquina, en el club, y cada vez que llovía salir al barro a jugar. A chapalear un poco. Entonces la infancia es diferente a lo que son ahora las amistades. Y obviamente después, cuando vas creciendo y cuando ya tenés tu pareja y cuando nacen tus hijos, también encontrás amigos nuevos en el camino, los padres de los amigos de los hijos, y así se van acercando, y algunos quedan en el camino, otros no. Y que yo al principio los llamaba amigos circunstanciales, ¿no? Porque eran amigos de mis hijos, en realidad los padres también. Entonces, pero por supuesto, siempre en ese camino uno va eligiendo también con qué vínculo quedarse. Y también los de la facultad, en la época de estudiante, todo lo que nos tocó en aquella vida de convivencia universitaria, que obviamente tiene su encanto, porque era el estar lejos de los padres, el resolver las cosas por nuestra cuenta, el sorteo de la colimba en su momento, compartirlo con los compañeros de la facultad, los que fueron quedando en el camino y los que nos recibimos. Y así en esa vida y la de hoy, que obviamente en la nueva actividad que tengo como defensor del pueblo, he encontrado nuevos amigos y bueno, por ahí se hace muy difícil tener el tiempo necesario como para disfrutarlos más, que a veces es lo que me cuestiono y me propongo, ver cómo puedo bajar un poco el ritmo como para estar más tiempo con ellos, porque realmente creo que si no nos quedamos con la idea de qué lindo tener amigos, pero también no disfrutarlos, ¿no? Y disfrutarlos en el sentido de poder hablar, discutir, intercambiar ideas. Y bueno, hacerse el tiempo, digo, para compartir para escuchar, los amigos, ¿no? que yo creo que es la palabra que más me costó entender durante la vida y que creo que es el secreto de todo, saber escuchar al otro. Creo que de eso se trata. Cuando vos hablabas de solidaridad y de lazos afectivos, creo que esa es la palabra clave que yo aprendí, es esa, es saber detenerse un ratito para saber lo que el otro está diciendo. Y eso no significa oírlo solamente en el sonido, sino escucharlo a veces qué es lo que necesita, porque yo aprendí en eso, y capaz que estoy errado, pero por lo menos es que yo antes pensaba que había iluminados que podían decidir por otros. Y ahora... Como una casta selecta, sí, pero muchas veces todos pensamos que lo que estamos haciendo nosotros está todo bien y que mi amigo o la otra persona está equivocada. El montón de cosas y queremos de alguna manera darle nuestro ejemplo como forma de vida, que nos imiten si es posible. Esa era un poco una autocrítica que le hago al aire, ¿no? De lo que me pasaba a mí. Y que desde que aprendí a escuchar me doy cuenta cuán equivocado estaba, porque no la otra persona, amigo o no, la otra persona, y lo veo a diario cuando van a la defensoría, muchas veces necesita algo mucho más simple de lo que uno le propone o lo que está dispuesto a dar. Porque en realidad creo que el gran secreto es ese, en la vida, ser respetuoso de la opinión de los demás. Creo que la palabra respeto tiene eso, ida y vuelta, que no tiene la palabra tolerancia. La palabra tolerancia es unida, porque se puede tolerar a una persona quizás con algún grado de discapacidad que no pueda estar o a un niño niña muy pequeño, o quizás en algunos casos puntuales, donde vos apliques lo que le llamo la tolerancia. Ahora, el respeto es una palabra que te da la posibilidad de estar en igualdad de condiciones con el otro. Hay una paridad, ¿no? Totalmente. En el respeto hay una paridad, una cuestión en donde nadie es más que nadie, y de ahí es desde donde puede surgir la escucha atenta, ¿no? Que era esto que vos decías. Yo creo que sí, pero eso... Eliminando un poco las suposiciones, que es lo que pasa habitualmente, ¿no? Que
que cuando no escuchamos atentamente a la otra persona, empezamos a hacer como suposiciones de lo que en realidad estamos creyendo nosotros mismos que puede suceder, y es mucho más simple que eso, ¿no? Escuchar a la otra persona, escucharla con todo el universo que trae, es a veces mucho más liberador. Escuchar, incluso ni siquiera manejarnos por mensajes de WhatsApp, de texto, o lo que sea. Sí, escucharnos atentamente, porque tiene que ver lo gestual, cómo se dicen las palabras, qué es lo que... O sea, hay un montón de cosas que el cara a cara hace que sea diferente. Yo a veces pongo como ejemplo una palabra, firme. No es lo mismo decir firme, que es quedarse quieto y... O como firme, en el servicio militar, firme, o firme, para firmar un papel. Y es la misma palabra, un acento más, un acento menos o no. Digo, a veces como cuando vos escribís algo, o sin un punto, o sin una coma, o lo que sea, puede malinterpretarse. Y creo que a veces cuando estamos predispuestos a escuchar mal o a entender mal, lo hacemos a eso. Entonces, el trabajo es diario de poder... como bien decías vos, no prejuzgar, estar abierto a ver qué no es realmente qué es lo que me habrá querido decir, sino sentarme a ver y sí planteárselo. ¿Qué me estás queriendo decir para que, si yo no lo entendí, que lo pueda decir de otras palabras, de otra manera, pero por lo menos entenderlo? En vez de suponer, preguntar. Totalmente. Creo que la amistad se construye así, preguntar, porque si no creemos que el otro piensa que yo te dije que quizás tal vez... Y entonces lo mejor es sentarnos y decirnos, mira, hay confianza, ¿qué me estás diciendo? Entonces creo que eso es un ejercicio que, bueno, también lo da la edad, pero que hoy con el diario del lunes puedo decir, bueno, esto en la vida a mí me costó mucho hasta que empecé a ejercitarlo, ¿no? Pero sin, por lo menos por lo que vas diciendo hasta acá, esto ha sido, digamos, también un ejercicio que te ha permitido... estar en el lugar donde estás hoy, digo, como defensor del pueblo, en donde justamente una de las principales cuestiones es escuchar, ¿no? Sí, atender a la gente, ver cuál es su necesidad. Y sí, y también he perdido varios amigos por esto. Es decir, eso ya me vas a contar también. Porque, no en detalle con nombre, pero no, sí pero alguna... Lo que pasa es que hay gente que no, personas que no entienden mucho la función. Entonces, por ahí, cuando estás... digamos, haciendo algún tipo de reclamo, porque algún vecino o vecina, algún ciudadano lo ha planteado en la Defensoría y vos lo planteás hacia alguna autoridad, obviamente algunos se enojan, como que si esto es algo personal, etcétera, y no pasa por ahí, es que el ciudadano necesita ser escuchado. Creo que si los funcionarios escucharían más, ni siquiera haría falta la figura del defensor del pueblo. Esto es un análisis que lo hago ahora, pero realmente lo hace falta porque hay muchos que para hablar con un funcionario primero tienen que hablar con el secretario, del secretario, del secretario, del secretario, del secretario. Entonces nunca llega el mensaje y en realidad lo que él está pidiendo, no sé, es algo muy simple, pero se hace inaccesible. Por eso la Defensoría lo que hacemos es institucionalizar esa queja y yo, por la función que tengo, me permite hacerlo en forma directa porque además la ordenanza así lo establece, incluso con facultades como para que me contesten un informe en tantos días. Entonces, hay funcionarios que obviamente no les gusta y digo, me he quedado sin amigos en algunos casos porque se han enojado mucho. Pero bueno, es parte de las reglas del juego. Sí, y además de conocer a la gente. Por lo menos de esa función, ¿no? De conocer a la gente, porque yo no voy a cambiar de acuerdo a la cara del funcionario o del ciudadano. Es decir, si la queja viene, voy a hacer exactamente igual con todos en ese sentido. Y en mi función, que llevo ya 2 periodos como defensor, pero 3 intendentes diferentes, porque desde que yo asumí en el 2009 estaba el doctor Aye, después la profesora Blanco Zuna y ahora Sergio Barisco, y he obrado exactamente igual con los 3. No importa el color político ni nada por el estilo, sino si hay una queja, lo transmito, lo planteo y algunos se enojan y otros no. Sabrán entender. Pensaba, mientras te escuchaba, si crees, o por lo menos me gustaría tu opinión respecto, si entendés que es necesario recuperar valores a nivel social. Justo hablamos de un día tan particular en donde todos
estamos exultantes, saludando y festejando con amigos que tanto bien nos hacen a diario, y hablamos de estos sentimientos que son tan caros, tan genuinos, pero a la vez es como que socialmente hay toda una cuestión, ¿no? de por lo menos de falta de valores en términos generales, o de volver a retomar valores, no desde un concepto moralista, digo, desde un sentido bien social y humano. Sí, yo comparto con vos. Lo que pasa es que no todos tenemos los mismos valores. O sea, no creemos exactamente igual que todos son los mismos valores. Porque ¿quién tiene el valorómetro? Sería la palabra para decir esto es un valor, esto no es un valor, esto es un valor. Yo sí creo que hay algo, valores comunes. Por ejemplo, la solidaridad, que es para mí un valor importante. Ahora, quizás no todos la ven en forma similar. Porque, pero a lo largo de los años, digamos, suponte, bueno, en estos 9 años que estás en la Defensoría, ya ha transcurrido un tiempo interesante, digamos, importante, como vos ves que hay, ¿cómo ha sido esa evolución social? ¿Ves que hay mayor cantidad de conflictos? ¿Eso se debe a que hay más empoderamiento de la gente, que conoce más de sus derechos? ¿O hay cierto cambio de valores, por no decir pérdida? Yo creo que el conflicto, y que se entienda lo que voy a decir, creo que el conflicto es bueno en la sociedad. Cuando hay conflicto, quiere decir que una persona empieza a conocer sus derechos y saber. El tema es cómo lo abordás ese conflicto, cómo lo resolvés. Si nos quedamos solamente con cortar una calle o ir a insultar a alguien en forma anónima en una red social, o quemar cubiertas, no hace la solución. Ver cómo se aborda, cómo se trabaja, cómo se lleva adelante. Que esto tienen la mayor responsabilidad de los gobernantes para poder seducir. Sí creo que desde los trabajos de los vecinos, los barrios, fíjate que yo lo decía en el año 2009 a esto, cuando me presenté como defensor del pueblo. Paraná es una ciudad que no tiene un perfil definido. ¿Qué tipo de ciudad queremos? Si industrial, turística, bueno, podría ser de distintas maneras. Lo cierto y lo real, lo concreto, es que hay muchos empleados públicos, porque es una ciudad capital de provincia, donde está la sede administrativa. Esto significa que mucha gente a la 1 del mediodía deja de trabajar. Y hay mucha gente que está trabajando en entidades intermedias, ya sea vecinales, clubes, ONG, que lo hacen en forma voluntaria. Y esa gente creo que es la que necesita el mimo por parte de los gobernantes, y que no se los está valorando, porque en realidad lo hacen como una forma, y muchos se han enojado conmigo cuando digo, ustedes lo hacen en forma desinteresada. Y no, lo hacen con un interés, el interés social, trabajar por la comunidad. Creo que ahí hay un grave problema por parte de los gobernantes de no acompañar estos procesos de toda la gente que después del mediodía en su tarde ociosa le dedican tiempo a la comunidad. Creo que eso, cuando vos me decís pérdida de valores, yo creo que se están perdiendo mucho porque hay mucho enojo por parte de un sector social que viene haciendo el trabajo a pulmón y no encuentra por parte de los gobiernos un acompañamiento a esto. ¿Por qué? Porque hay cuestiones elementales. Si el voluntariado, y pongo un ejemplo para poner alguno, si la gente que trabaja en situación de calle se organiza con las empresas privadas para conseguir alimentos, conseguir lugares para alquilar, para poder organizarse, ¿no? Y salir a la calle a dar de comer, necesitan que el Estado pueda abordar el resto de lo que están haciendo, que no se agote con un plato de comida, etc. Y así puedo hablar de la cantidad de clubes de barrio que están trabajando para que los chicos salgan de las adicciones y vayan al deporte. Entonces, si vos aumentás una tarifa de la luz al 165%, no pueden trabajar dentro del voluntariado con los sectores más vulnerables. Por suerte, bueno, se ha conseguido, la Defensoría fue parte, junto con la CLUDEPA, de que se le subsidie desde la provincia, de la Secretaría de Energía, un porcentaje para pagar la luz. Pero digo, colaboración directa para que todos estos voluntarios que están haciendo cosas para la comunidad se sientan contenidos. Entonces, yo sí creo que en una sociedad de consumo como la nuestra, donde se ha venido incentivando durante muchos años el consumo, y yo esto no estoy haciendo un juicio de valor si es bueno o es malo el consumo, estoy diciendo que ha habido un crecimiento en general
durante muchos años de la necesidad de consumir. Entonces, que incluso creo que el consumo reactiva la economía. Lo que digo es que ante la falta de trabajo o la falta de ingreso, muchos jóvenes se sienten en necesidades de, y lo he charlado con ellos, de ver qué hago para conseguir tal cosa, de tener un celular de última generación, por ejemplo. Y muchos salen a delinquir por estas cuestiones. Ni hablar cuando no sienten una contención por parte del Estado y sienten que terminaron el secundario, no hay alternativas de trabajo y no saben qué hacer. Hay como un corrimiento, ¿no?, de los valores, por ejemplo, los bienes de consumo o los bienes... Por eso digo, pero por eso yo soy respetuoso, porque a mí me crié en un pueblo donde no existían las marcas, donde yo sabía que iba a tal tienda y me compraba, donde cero consumo. Que tenía... Hoy es otra la realidad. Hoy es otra realidad, por eso por ahí no soy palabra autorizada cuando yo sigo siendo hasta nostálgico de lo que me tocó vivir, cómo podíamos vivir sin esto y éramos felices. Entonces creo que ha avanzado tecnológicamente, estoy hablando, no digo que esté bueno o está mal, tecnológicamente sí ha avanzado tanto la sociedad, y hace que el inconformismo también por parte de los jóvenes lleve a ver la realidad diferente. Entonces, cuando yo hablo de valores, jóvenes que hemos estado charlando me dicen, bueno, pero esos son tus valores, mis valores son otros. Claro. Entonces, ahí la necesidad también es otra, son otra. Entonces, yo como no puedo tengo que ser coherente con lo que digo, que me gusta escucharlos y también respetar eso que ellos entienden que son otros. Aunque son otras las opciones, exacto. Totalmente. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, muy interesante la charla hasta aquí con Luis Garay, defensor del pueblo. Ya vamos a estar conversando también con Oscar Flores, un querido colega que, bueno, ya nos va a contar la historia de Oscar. No vamos a adelantar mucho más. Seguimos en Y de repente la noche, por aquí, por la radio Barriletes y también por la radio de la UNER. Hablando de estas historias que se entrecruzan, que se tejen, de los vínculos, de la solidaridad. Y escuchábamos también la entrevista que hizo Naki Velázquez a Julián Jarupki de Casa Solidaria. Lamentablemente Casa Solidaria ha cerrado, ¿no, Luis? Sí, el año pasado, después de muchos años de insistir con poder que el Estado tome el dispositivo que ellos crearon desde un proyecto desde la universidad, es decir, en su momento la cátedra de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la UADER presentó un proyecto que abordaba el tema de la situación de calle desde una política de inclusión social, pero integral, respetando incluso lo cultural de la persona en situación de calle. Sí, nosotros en varias oportunidades los entrevistamos aquí en el programa y creíamos que justamente lo que proponía Casa Solidaria era esto, una visión completa, abarcativa de distintos aspectos de la problemática, ¿no?, social de las personas en situación de calle, que no es solamente en un momento del año, como vos decías, en el momento del invierno, que todos nos acordamos de la gente que lamentablemente vive en las calles, en las plazas de nuestra ciudad. Totalmente. Yo creo que el dispositivo que ellos plantean es, por lo menos desde la Defensoría, que lo venimos trabajando con nuestro equipo técnico, lo que entendemos nosotros que es lo que el Estado tendría que abordar. Y voy a explicar por qué. Porque es el único dispositivo que no lo encara desde la caridad y que de alguna u otra manera ve más allá. Es decir, el voluntariado en general, y yo siempre saco el sombrero a los voluntarios porque me parece que son los héroes anónimos de la sociedad, se están acompañando a la gente en situación de calle, buscándole un techo para dormir y alimento para que no tengan hambre. Y lo coyuntural es bárbaro, me parece lo sensato de trabajar en lo inmediato para que la persona no se muera, ni de frío ni de hambre. Pero Casa Solidaria lo veía con otra mirada, que no tiene que abordarse solamente en invierno y tienen que ser escuchadas las personas para saber en forma individual por qué llegó a la situación de calle. Nadie se acuesta una noche y dice mañana me voy a ir a la calle. Acá hay motivos que te llevaron a esa situación. Y por eso se llama situación, porque se puede revertir.
Entonces, si creemos solamente que es una cuestión económica, estamos equivocados, porque hay que ver si lo que le pasó a esa persona es ruptura de lazos familiares, si entró en una adicción que no pudo salir, si es una cuestión laboral, si es una cuestión económica. O sea, hay un montón de situaciones que hay que trabajarla con profesionales que se dediquen a esas personas. Entonces, esas personas con esa problemática. El dispositivo Casa Solidaria, que era un centro de día, era justamente eso, un lugar de escucha, de trabajo individual social, primero porque se abordaba en el conjunto, pero después el trabajo de cada uno, cómo podía esa persona encontrar nuevamente encontrarse a sí mismo, el saber qué es lo que le estaba pasando. Yo siempre pongo como ejemplo, si quizás yo tengo un problema, voy a hablar con mi amigo o voy al psicólogo. Ellos, la gente que está en situación de calle, están quebrados emocionalmente, desgarrados, no pueden hacerlo solo. Por eso el acompañamiento de esos profesionales es importante. Y cuando escucho a algunos funcionarios que dicen, hay lugar para dormir y yo lo quiero invitar para que vaya y no quiere, a mí, la verdad, y lo digo en confianza, me pone de los pelos cuando dicen eso, porque es lógico que pase eso, porque nadie quiere ser ni arrastrado, ni que queda al descubierto la necesidad, la vulnerabilidad de esa persona. Por eso primero hay que abordarlo, es un trabajo lento que se hace, caso por caso, charlar con la persona, escucharlo, ver cuáles son los motivos, de a poco entrar en confianza para saber que hay otro lugar, un espacio, otra vida que se puede llegar a recuperar incluso como él vivía antes. Hemos estado con gente en situación de calle que ha sido oficial albañil, algunos tienen jubilaciones de hasta 10.000 pesos, encontrás gente en situación de calle que han trabajado en talleres metalúrgicos, gente que ha venido de Chile y otros de Paraguay, que venían trabajando y acá encontraron, venían con un panorama y se encontraron con otro y quedaron en la calle. Es decir, cada caso tiene su historia y eso hay que trabajarlo. Y para eso no se puede ir a la improvisación de tomar un plato de comida y te llevo a dormir bajo techo porque a la noche hace frío. Esto tiene que ser un trabajo a largo plazo, todo el año, no acordarnos solamente en invierno y no hacer crónica la situación de calle. Por eso creo que lo mejor es ese trabajo desde el Estado, acompañado por los voluntarios, porque son los que conocen los casos, pero desde el Estado como algo indelegable para que esa política tenga una continuidad en el tiempo. Más allá de los gobiernos de turno, exacto, ¿no? Y que además se aborde desde el municipio, desde la provincia y con algún programa nacional también, para que puedan insertarse nuevamente en la vida laboral o en la vida educativa también. Claro, pero como lo decías, no como una imposición, sino como un proceso de recuperación. Un acompañamiento, es la palabra, de acompañar para que la persona vuelva a encontrarse con él mismo, con lo que era antes de llegar a esa situación. Luis, muchísimas gracias por tu compañía hoy en el programa, ha sido un placer, siempre charlar con vos es motivador, digamos, para pensar las problemáticas, para también saber lo que se está haciendo a través de la Defensoría y pensarnos un poco socialmente. Así que te agradecemos mucho por tu visita hoy aquí al programa. El agradecido soy yo, valoro mucho tu programa y a vos personalmente, porque te conozco hace muchos años y sé que en todo lo que haces lo encarás con mucha pasión y para mí eso es muy importante en la vida, cuando la gente es apasionada con lo que hace. Así que mi agradecimiento y a disposición, como siempre. Muchas gracias, Luis. Luis Garay, defensor del pueblo, que hoy estuvo aquí en Y de repente la noche.